clase vamos a ver lo que son las líneas de muestreo o sample line. Esto nos va a permitir crear nuestras secciones transversales. Para esto nos vamos a dirigir a sample line y vamos a seleccionar un alineamiento. En este caso vamos a elegir eje de diseño. Ahora el nombre le vamos a poner línea de muestreo. Y esta va a ir relacionada con su respectivo alineamiento. Ok. El terreno modificado pues no lo vamos a necesitar actualmente. La apariencia que puede tener el terreno descapotado, pues le podemos dar existing ground. El ETM también existing ground. De aquí pues solo resta dar ok. Nos va a pedir de dónde a dónde vamos a crear nuestra línea de muestreo. Vamos a elegir por un rango de estación. Entonces aquí elegimos que desde el inicio hasta el final el ancho de las líneas de muestreo podemos dejarlo en 15 metros. Aquí si queremos algún incremento o una frecuencia mayor entre lo que son las tangentes, curvas o espirales, por defecto la dejamos en 20 metros. Procedemos a dar OK. Vamos a ver de que nuestras líneas de muestreo van a ser creadas. Como podemos ver, ya nuestras líneas de muestreo fueron creadas. Podemos dar escape. Estas líneas de muestreo a manera de plantas pues no nos resulta conveniente tenerlas visibles, por lo cual vamos a proceder a crear un estilo de visualización que se llame apagado para no visualizarla. Para esto vamos a seleccionar cualquiera de las líneas de muestreo. Y le damos Group of Properties. Perdón. Edit Sample Line Style. Y aquí vamos a crear la opción apagado. Y en display vamos a darle acá a esto, le vamos a dar a aceptar. Y como veremos, ya nuestras líneas de muestreo han sido apagadas. Sin embargo, los textos todavía se mantienen. Esto vamos a crear uno nuevo que también se llama apagado. Y aquí en layout vamos a borrar todo. Vamos a dar OK, aceptar. Y como podrán ver, ya han sido apagadas nuestras líneas de muestreo. Perfectamente podríamos ahorita crear o mostrar nuestras secciones transversales. Sin embargo, ahorita vamos a organizar nuestros materiales para calcular el corte y el relleno, por lo cual vamos a computar los materiales. Ahorita sí vamos a proceder a irnos a secciones, computar materiales, elegimos el alineamiento, el grupo de sample line pues es línea de muestreo, en este caso damos OK. En el existing ground vamos a elegir el terreno descapotado para lo que es el ground remove, es decir, el terreno removido y el terreno rellenado. Para los datum vamos a elegir primeramente para el removido, vamos a tener como referencia el corredor datum
y luego para el relleno vamos a tener el corredor top. Damos OK. Están computando los materiales. Ahora nos vamos de nuevo a secciones y en computar materiales damos OK de nuevo y podremos ver que tenemos dos listas de materiales predeterminadas, una que dice Ground Remove, la cual le cambiaremos el nombre y le vamos a poner el nombre de corte, y Ground Fill le cambiaremos y le pondremos relleno. Si maximizamos o le damos en el más a cada uno de ellos, veremos que tenemos por un lado en el corte tenemos el TD y el corredor datum. ¿Qué significa esto? Que el corte estará definido de la siguiente manera: la parte de abajo comprendida del terreno descapotado y lo que comprende la parte de arriba del corredor datum corresponderá a lo que es corte. En cambio el relleno estará definido de la siguiente manera: la parte de abajo del terreno descapotado y la parte de arriba del corredor top estará definido por el relleno. Ahora procedemos a importar otro criterio para el cálculo de materiales. En este vamos a ocupar Materialist. Este nos va a permitir cuantificar nuestros materiales de nuestra estructura de pavimento. Como podemos ver, tenemos el material de pavimento, el material de subbase y el material de base. Y en el nombre de objeto definiremos los subensambles que hemos definido previamente. Para el material de pavimento ocupamos PAVE 1, que es el material que definimos como pavimento en nuestro ensamble original. Para subbase elegimos subbase respectivamente y para base, base. Damos OK. Como podrán ver, tenemos pavement, subbase y base. Esto perfectamente le podemos cambiar su respectivo nombre. Este materialist lo vamos a cambiar por corte y relleno. Esto lo vamos a denominar estructura. En la parte de estructura tenemos que agregar un nuevo material, el cual lo llamaremos cuneta. A esta cuneta la tenemos que definir, que es una forma del corredor, y específicamente es el elemento ditch. Le damos a agregar y con esto ya tenemos cuantificado o determinado nuestros materiales a analizar. Procedemos a dar a aceptar. Lo que sigue ahora es agregar nada más tablas. La primera es vamos a la tabla de corte y relleno. El estilo vamos a dejar en cut and fill. No, esta opción es para dividir la tabla. En este caso no voy a pedir dividirla. Lo único que sí voy a dejar es que el modo sea dinámico, de tal forma de que si modificáramos nuestra rasante final, las tablas de corte y relleno se actualizarían automáticamente. Damos OK y seleccionamos un área donde insertar nuestra tabla. La tabla ha sido
ubicada. Perfectamente podemos cambiarle los nombres a cada uno de nuestros elementos. Eh, lo único que vamos a agregar acá es el volumen neto, es decir, el, el relleno más o mejor dicho, el relleno menos el corte. Para eso le damos botón derecho, propiedades de tabla. Vamos a editar acá, agregamos un nuevo espacio, a este le vamos a llamar volumen neto, le damos OK. El valor de esta tabla va a ser net volume. Le vamos a dar OK, aplicar y aceptar. Damos OK. Se actualiza nuestra tabla. Lo que quedaría pues es cambiar uno por uno los respectivos nombres. También igual en tabla propiedades. Podemos cambiar el nombre acá a tabla de corte y relleno. Damos OK. Esto le podemos poner estación. Justificación centrada. Este será área de corte. Este será volumen de relleno. Luego volumen de corte. Y así con cada uno de nuestros demás campos. Este será volumen acumulado de corte. Perdón. Este es volumen acumulado de relleno. Y el siguiente sí es volumen acumulado de corte. Ok. Damos a aceptar. Ok. Lo siguiente que vendría es agregar las demás tablas de los materiales que hemos ingresado. En este caso, una por una. Para la estructura de pavimento vamos a crear esta tabla. Aquí está para pavimento. Vamos a explicar acá que nos indique qué material es. Que nos ponga acá nombre del material. Sí, y inicialmente aquí OK, aceptar. OK. Estructura pavimento. Seguidamente pues vamos a crear
estructura, vamos con la base, insertamos, vamos con la subbase, y están nuestras áreas, nuestros volúmenes, y finalmente lo definido por la cuneta. Con esto ya tenemos nuestro respectivo corte y relleno y el movimiento y la cantidad de material a utilizar en nuestra estructura de pavimento. De igual manera podemos generar volúmenes de reporte igual en secciones. Explicamos el alineamiento, seleccionamos qué es la línea de muestreo, el tipo de material. Para en este caso vamos a utilizar el corte y relleno. Elegimos un tipo de material. Vamos a pedir que nos muestre el tipo de el reporte XML. Damos OK y podremos ver el tipo de visualización del reporte. Está por estación según la cantidad de líneas de muestreo que solicitamos inicialmente. Se nos presenta el corte y relleno estación por estación. De igual manera podemos cambiar para una estructura para que nos muestre también el reporte de capa por capa de estructura de pavimento. Tuvimos como dato 0 debido a que no seleccionamos bien el tipo de reporte. Vamos a pedirlo de nuevo. Seleccionamos estructura y el tipo de reporte será Select Material. Damos OK y ahora sí debería darnos nuestro reporte capa por capa de nuestra estructura de pavimento. A manera de inquietud, tal vez se preguntarán cómo importar o generar un reporte de nuestros puntos del corredor. Esto lo podemos hacer en el toolbox, tocando en el tool space. Vamos a toolbox y en reportes seleccionamos corrido y le damos Future Line Report, le damos ejecutar y elegimos el tipo de código que queremos levantar. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos algún código en específico, por ejemplo los carriles nada más o los puntos que forman el pavimento y el tipo de intervalo de la estación a qué estación, le damos crear reporte, le damos sí, esperamos que se ejecute
Como podremos ver, se nos ha generado nuestro reporte con los puntos a levantar. Ahora, siguiendo con nuestro ejercicio, vamos a proceder a crear nuestro diagrama de masa. Para esto nos vamos a secciones y crear diagrama de masa. Revisamos que nuestro eje de diseño sea el seleccionado. El nombre va a ser diagrama de masa. El material a mostrar será el volumen total correctamente. Esto lo podemos cambiar y podemos poner diagrama de masa. Seguido de nuestro alineamiento, damos siguiente. Aquí podremos agregar bancos de préstamo y lugar de botadero. La distancia de acarreo la podemos dejar en 600 metros. Antes de eso tenemos que el estilo de diagrama de masa tenemos que cambiarlo al Measure from Grade Point, que es el que normalmente se ocupa en el país. Damos a aceptar. Ahora sí, continuamos y le pedimos crear el diagrama. Lo que quedaría sería hacer ciertas ediciones del diagrama de masa. Entre ellas, pues editar la exageración. Esta la dejaríamos en 0.1. El grid, a mi criterio, lo dejaría de esta forma. El tipo de texto, puede buscar cómo quede en etiquetas. Y todo lo que necesitemos editar en nuestros ejes horizontales y verticales y los colores respectivos, que quedarán al criterio de ustedes para la mejor representación de su diagrama de masa. En el caso particular, lo dejaré de esta forma. Cualquier edición, por ejemplo el tipo de balance, aquí podemos cambiar la distancia de acarreo. Podemos agregar un botadero, por ejemplo la estación la podemos indicar perfectamente en la capacidad perfectamente también la podemos cambiar. Vean cómo cambia nuestro diagrama de masa. Y bien, de esta forma terminamos nuestra clase número 8 de Civil 3D.